Silvia González. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? No te escu- No sé si pueden poner un poquito más fuerte, no. Hola, doctora, ¿me escuchas? Hola, Hola, doctora, ¿me escuchas? disculpame, sale entrecortado, no te estoy copiando bien. Sí, un ratito vamos a tratar de solucionar esto. Ay, doctora, no sé si nos escuchás mejor. Está fallando un poco la comunicación, pero bueno, vamos a tratar de... Sí, doctora, ¿ahora nos escuchas? Ahora sí. Sí, doctora. Estábamos queriendo hablar con respecto a esta imputación por supuesto homicidio doloso en grado de tentativa, ese, por este tema que ocurrió en el IPS. Sí, ¿Planteaste imputación por este hecho? Queríamos saber algunos detalles si se puede, sí, doctora. ayer ya en horas de la noche el Ministerio Público presentó una imputación en contra de esta persona por el hecho punible de tentativa de homicidio doloso. ¿Qué es lo que nosotros contemplamos al momento de presentar la imputación? Primeramente tuvimos que esclarecer varias circunstancias porque el hecho en sí todavía no estaba claro, eran 4 aprehendidos y la situación era así muy confusa y además los aprendidos estaban un poco violentos, alterados, por decirlo de alguna manera. Entonces, tomamos las declaraciones testificales de los médicos que estaban de guardia en la zona de terapia intensiva, en la sala de terapia intensiva. Y bueno, primeramente el imputado forcejeó con ambos médicos que se encontraban ahí para poder llegar hasta donde estaba su papá. Una vez que consigue llegar hasta donde estaba su papá, en la camilla que estaba su papá, él le zarandea, le da unos golpes en el pecho y posteriormente consigue sacarle, extubarle los aparatos que le estaban permitiendo la respiración al paciente. Estamos hablando que el paciente era un paciente que estaba internado en terapia intensiva a consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió y tenía traumatismo cráneoencefálico grave y además también tenía un trauma pulmonar. Por eso es que estaba necesitando justamente de esos aparatos para poder respirar. Y al momento que él le saca esos aparatos, entonces pone en riesgo la vida de este paciente. Por eso es que el Ministerio Público formula la imputación por ese hecho punible. Y solamente contra el padre, o sea, solamente a él, porque como dijo, era confuso, parece que había otros también, ¿no? ¿O es solamente Sí, contra él fue? al lugar, a la zona de terapia intensiva llegaron 4 personas, pero fue uno solo de ellos, el que ingresó a la sala donde estaba el papá. Los demás quedaron en la zona del pasillo. 2 de sus hermanas estaban arrodilladas, orando, realizando alabanzas, gritando, ¿verdad? Pero no llegaron a ejercer un acto de violencia en contra del paciente propiamente dicho, ¿verdad? Otro de ellos, si bien trató de entrar, luego se quedó en el pasillo y no reaccionó en contra de la víctima, que es su padre finalmente. Y en este caso, doctora, ¿algún tipo de culto? ¿Qué es lo que, cuál es el trasfondo si es que de repente Bueno, pudo en todo saber? momento ellos estuvieron hablando de cuestiones religiosas. Eh, el imputado, si bien se abstuvo a prestar declaración indagatoria, ya en los pasillos estuvo señalando que él obró por indicación del Señor, porque Dios le ordenó, él hizo eso. Porque, Esa fue la respuesta que él dio, ¿verdad? Pero en el momento de brindar la declaración indagatoria, él se abstuvo simplemente a declarar. Extra proceso es que sí estuvo diciendo eso. Por otra parte, su hermano, que en principio también estaba prendido, dijo que el imputado, el hoy imputado, está poseído por el demonio. O sea, ese tipo de cosas es con las que nos estuvimos encontrando dentro del marco de esta causa. Doctora, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. ¿Hay solamente una víctima a quien llegaron o también, porque en un principio se hablaba de que serían 2 personas? No, 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 llegaron a una sola Una persona, sola. a una sola que es su papá. Ujú. Realmente su papá estuvo ocupando anteriormente otra cama y entonces nuestro imputado se dirige a esa primera cama donde él pensaba que estaba todavía su Ah, papá. ya, ya.
¿Y ahora en qué Y después condiciones? se da cuenta que no era su padre el que estaba ahí y entonces se pone a buscarle a su papá hasta encontrarle, ¿verdad? Y la supuesta intención era hacerle que viva o que no sé de repente. ¿Cuál es la intención? Era. Él dice que él obró por indicación del Señor, Mm, ya. que su papá se tenía que levantar por una cuestión de fe, de milagro, ¿sabes? Ah, ya. Y esta persona, el papá, ¿cuántos años tenía? Un señor de edad ya, ¿eh? Sí, es una persona mayor, estamos hablando de entre 50 y 60 años de edad aproximadamente. Ah, ya. Doctora, ¿y en qué condiciones se encuentra ahora el paciente? ¿Él estaba consciente cuando sucedió todo No, esto? estamos hablando de una persona que está en terapia intensiva, estaba sedado, intubado, estaba en condiciones graves y continúa estando en condiciones graves. Justamente la imputación se presenta porque si esta persona continuaba sin los aparatos, iba a morir. Entiendo, entiendo. Y doctora, en este caso de repente, digo nomás, ¿se va a hacer algún tipo de, no sé, de junta médica o algo para determinar si el mismo está en uso de sus facultades mentales cuando ocurrieron los hechos? Por la forma en que comenta nomás, doctora, consulta. Sí, de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos, necesariamente tenemos que hacer esta diligencia. Hasta el momento todavía no pudimos practicar porque justamente por una cuestión de tiempo simplemente estuvimos realizando primero las diligencias para esclarecer qué es lo que pasó y ahora que se formuló imputación vamos a hacer ya todos los trámites que correspondan al proceso mismo, ¿verdad? Ya. ¿Y qué medida cautelar, doctora, pidió? Se solicitó la medida de prisión preventiva dada la gravedad del hecho, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué juez tiene el caso, doctora? Creo que cayó con el cuarto turno, que sería el doctor Raúl Florentino. Ya, ya, ya. Y bueno, él está detenido, seguramente entonces se va a presentar en estos días o hoy ante el juez. Su imposición de medidas tendría que ser el día de hoy, ya que justamente la imputación se presentó anoche. Entiendo, entiendo. Por una Ya, cuestión de plazos procesales, la imposición de medidas debe ser hoy. entiendo, entiendo. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpe las molestias. Está a las órdenes, Lisa. Hasta luego. Muy Gracias, amable. doctora. Usted está escuchando PDS.